día, el lugar, la hora. Y bueno, después ya pondremos un horario de consulta entre jueves y viernes. Bueno, ¿ven bien ahí, chicos? Sí, 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 sí. sí. Bien, perfecto. Bueno, vamos a realizar primero entonces la parte práctica, el trabajo práctico de genética bioquímica. Vamos a hacer la actividad 4 en el ítem C. Dice, identifique usted mismo dos muestras de sangre con los antisueros anti-A y anti-B. Bueno, primeramente voy a hacer un breve repaso de lo que es el grupo sanguíneo. Recuerden que todo el sistema ABO de grupo sanguíneo está determinado por una serie de moléculas o antígenos que se encuentran en la superficie del glóbulo rojo. Según qué molécula se encuentre, me va a determinar el grupo sanguíneo de un individuo. Así, por ejemplo, tengo el grupo sanguíneo O, que solo tiene el antígeno H, en el cual este antígeno es importante para que luego se le puedan adherir otras moléculas y formar los otros grupos sanguíneos. Como por ejemplo, si se adhiere una molécula del antígeno A, que es del N-acetilgalactosamina, se forma el grupo sanguíneo A. Si se adhiere una molécula de galactosa, el grupo sanguíneo B. Y si están ambos antígenos presentes, porque esto también está determinado genéticamente, es decir, si una persona tiene los genes del grupo sanguíneo A y B, estos se van a expresar ambos genes dando lo que se conoce como codominancia. Y bueno, aquí esto es una imagen esquemática de cómo estaría representado cada glóbulo rojo según qué grupo sanguíneo sea. Como verán, cada glóbulo rojo, de acuerdo al grupo sanguíneo, expresa en la superficie distintas moléculas. Como por ejemplo aquí el A tiene este tipo de moléculas, el B tiene otro antígeno y el grupo AB tiene ambas moléculas, es decir, del A y del B. Y el grupo sanguíneo O se caracteriza porque no presenta ninguno de estos antígenos a nivel de la superficie. Bueno, esto es importante a la hora después de entender cuando hagamos la reacción o la de laboratorio para determinar el grupo sanguíneo. Entonces, cada grupo sanguíneo va a estar determinado por el antígeno que expresa en la superficie del glóbulo rojo. Por ejemplo, en el grupo sanguíneo AB expresa ambos antígenos y el grupo sanguíneo O no expresa ninguno. Y recuerden que en la sangre también va a haber distintos anticuerpos, pero nunca va a haber el mismo anticuerpo que le corresponda al antígeno. Es decir, por ejemplo, una persona que tenga grupo sanguíneo A no va a generar anticuerpos contra el antígeno A porque si no destruiría su propio glóbulo rojo, sino que va a sintetizar anticuerpos contra aquello que le es extraño o que no forma parte de su organismo, como por ejemplo en este caso sería los anticuerpos para el antígeno B. Y, por ejemplo, en el caso del grupo sanguíneo AB, este no va a desarrollar ningún anticuerpo porque presenta ambos antígenos en la superficie. Y en cambio, el grupo sanguíneo O este se caracteriza porque al no tener antígenos va a reconocer como extraño a cualquiera de los dos antígenos en caso de que se presenten. Bueno, y esto es importante después que lo sepan para saber las compatibilidades a nivel sanguíneo. Y por otra parte, recuerden que ya habíamos hablado antes de reacción antígeno-anticuerpo, y recuerden que esa identificación del anticuerpo contra el antígeno era específica. Es decir, el anticuerpo anti-B solo me va a reconocer el antígeno B, como por ejemplo se muestra aquí en esta imagen. Bueno, esto es lo que nosotros utilizamos en el laboratorio para realizar la determinación de grupo sanguíneo. Normalmente pedíamos 2 voluntarios y le realizábamos un pinchazo con una aguja para extraer 2 gotas de sangre que se colocaban en el portaobjeto. Luego a esas gotas de sangre se le colocaba estos sueros. En una gota se le colocaba un suero que tenía anticuerpos anti-A y a la otra gota de sangre se le colocaba otro suero que tenía anticuerpos contra el antígeno B. Y bueno, aquí es lo que indica la actividad, cómo se realiza. Se tomaba una placa de reacción y 2 palillos limpios para cada una de las muestras de sangre al analizar y los 2 antisueros. Utilizamos 2 palillos distintos para cada gota de sangre y así no mezclar ambas sangres que podía alterar el resultado. Luego dice se colocaba separadamente 2 gotas de sangre de la misma muestra de sangre, es decir, de la misma persona 2 gotas, y a estas muestras de sangre a cada una se le colocaba una gota de los antisueros.
Generalmente los antisueros vienen de color, como por ejemplo el anti-A viene en color azul y el anti-B en color amarillo para permitir diferenciar a cada uno. Y bueno, el último paso era con un palillo, un palillo limpio en cada caso, se mezclaba cuidadosamente el antisuero anti-A con una de las gotas de la sangre y el anti-B con la otra. Lo que se realiza aquí en laboratorio es tratar de determinar si hay una reacción antígeno-anticuerpo, es decir, si es que algunos de los anticuerpos reaccionó con algunos de los antígenos que pueda tener en la superficie de los glóbulos rojos de la sangre de la persona que se le toma la muestra. Y esa reacción antígeno-anticuerpo se va a ver como una aglutinación, es decir, los glóbulos rojos se van a unir con esos anticuerpos y van a formar como un conglomerado o un precipitado a nivel de esa gota de sangre. Y bueno, aquí como ejemplo, dice detalle su resultado en la tabla siguiente, utilizando el signo positivo para indicar presencia de aglutinación y negativo para denotar ausencia de la misma. Y escribe el grupo sanguíneo correspondiente en cada caso en la última fila. Por ejemplo, aquí tenemos de ejemplo una muestra 1 y una muestra 2. En la muestra 1, como verán, aquí se formó esa aglutinación con el anticuerpo anti-A. Y con el anti-B, como verán, no hubo ninguna reacción. ¿Ustedes qué creen que tipo de sangre puede tener esta muestra? Si la sangre aglutinó con, o los glóbulos rojos aglutinaron con el anticuerpo anti-A. B, ¿B? ¿Por qué? porque no aglutinó el anti-B, que sería su propio anticuerpo. ¿Algún otro que tenga otra respuesta? O sea, si se aglutinó con el anti-A es porque el tipo de sangre es A, ¿o no? Bien, perfecto. Se aglutinó por el anti-A es porque el anticuerpo me está diciendo aquí hay antígenos A. Y si habíamos dicho que el grupo sanguíneo estaba determinado por el antígeno. Entonces, si aglutinó con el antígeno A es porque la persona es grupo sanguíneo A. Los antisueros me van a estar indicando si hay o no la presencia de esos antígenos porque se va a estar uniendo con ese determinado antígeno. Recuerden que era una unión específica. En este caso, al aglutinar con el anticuerpo A, esta gota de sangre, pudimos determinar que es un grupo sanguíneo al aglutinar con el antígeno con este anticuerpo anti-A. Y en este caso de la muestra 2, como verán, aglutinó con ambas gotas de sangre. Es decir, aglutinó con el anticuerpo al colocar el anticuerpo A y al colocar el anticuerpo B. ¿Qué tipo de grupos sanguíneos creen que puede ser? A ver. A ver. Bien, AB. Por aquí el anticuerpo me va a estar diciendo detecté antígenos A y también detecté antígenos B. Entonces el grupo sanguíneo sería de tipo AB. Y aquí tendrían otra imagen esquemática que pasaría en los otros casos. Por ejemplo, en el grupo sanguíneo B no aglutinaría con el anticuerpo A, pero sí con el anticuerpo B. Y en el caso del grupo sanguíneo O no aglutinaría con ninguno de los dos porque no presenta estos antígenos en su superficie. ¿Tiene alguna duda o pregunta? ¿Entendieron? O sea, el O nunca va a aglutinar. ¿Cómo? El O nunca va a aglutinar. No, nunca aglutinaría con ninguno de estos dos anticuerpos, ni con el A ni con el B porque no los presenta. Sí aglutinaría si yo coloco un anticuerpo anti-H porque el O sí presenta el anticuerpo anti-H, igual que los demás, porque es la base para que se puedan expresar los demás, estos grupos sanguíneos. Ah, ok, gracias. ¿Alguna duda o pregunta? No, ninguno. No, profe, ninguna. Bien. Bueno, profe, no sé si quiere seguir usted o quiere que... Sí, ya tomo la asistencia porque ya deben estar todos.
Y bien. listo. La semana que viene, como te digo, nosotros damos integración. Ustedes ya no. La siguiente, el parcial y creo que la siguiente no hay nada, ¿no es cierto? La semana del estudiante. O sea que nos veríamos de acá a 2 semanas. Nos comunicamos. Bien. Bien. Sí, porque creo que Lo la estamos semana viendo en el parcial seguramente. en el Entonces, parcial, cierto. Bueno, entonces, gracias. bueno. Bueno, vamos a ver la Gracias, profe. comisión 10 Gracias, de chicos. asistencia.